Estamos acá para iniciar nuestro módulo de formación súper importante que salva vidas en las vías, que no es otro que normatividad vial. Vamos a avanzar ahora con las resoluciones. Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo. Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Nicolás Villamil, yo soy el superhéroe de la seguridad vial del Instituto Nacional de Vías. El día de hoy me encuentro nada menos y nada más aquí en Calarcá, Quindío. ¿Qué tal el acceso al cruce de la Cordillera Central? Estamos acá para iniciar nuestro módulo de formación súper importante que salva vidas en las vías, que no es otro que normatividad vial. Ojo, normatividad vial, por supuesto, para los diferentes actores viales. Debemos iniciar por reconocer que las normas de tránsito están dispuestas no simplemente para regular la circulación de los vehículos o los conductores en las vías, sino también para que los diferentes ciclistas, motociclistas, peatones, conductores, pasajeros, acompañantes, pues hagamos uso correcto de las vías y adicionalmente salvemos tu vida y nuestra vida en las vías, ¿de acuerdo? Es así como vamos a arrancar estableciendo el orden normativo en Colombia para las normas de tránsito. Debemos decir que si trazáramos una pirámide como la que ves acá a mi derecha, en la parte de arriba tenemos como norma de normas la Constitución Política de Colombia, ¿correcto? Nuestra Constitución, que data de 1991, establece no solamente los principales derechos fundamentales de los colombianos, sino también otros deberes, obligaciones y además regula las actuaciones de algunas de las autoridades, ¿correcto? Pero es la norma de normas y eso es lo que debe quedar allí consignado. Por eso es que cuando hablamos de la Constitución Política de Colombia es importante tener en cuenta que esta no es promulgada por el Congreso de la República, sino al contrario por la Asamblea Nacional Constituyente. Allí podemos encontrar, entre otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la libre circulación, el derecho a la educación. Por eso es que cuando hablamos de temas de seguridad vial y hablamos de la movilización de nosotros los actores viales a través de los diferentes sistemas de transporte, pues estamos ejerciendo ese tipo de derechos y por lo tanto debemos hacerlo de manera segura para salvaguardar la vida de todos, ¿correcto? Volviendo nuevamente a nuestra pirámide, quiero que notes que bajo la Constitución se encuentran las leyes. Las leyes son promulgadas por el Congreso de la República, ¿verdad? A través de los trámites legislativos. Cuando hablamos de temas de tránsito y transporte, debemos acudir, por supuesto, a la ley 769 de 2002. Toma apuntes. 769 de 2002. Este es el Código Nacional de Tránsito que entró en vigencia por allá el 6 de agosto del año 2002, es decir que para la fecha de grabación de este video ya tiene más o menos un poquito más de 21 años, ¿de acuerdo? Es una ley que ha sido modificada a través de otras normatividades como la ley 1310 de 2010, entre otras, y este documento jurídico establece no solamente los procedimientos administrativos para los trámites de licencia de conducción, de licencia de tránsito, entre otros, sino que también nos indica a los diferentes peatones, conductores, pasajeros y acompañantes cuáles son las normas de comportamiento vial que nosotros como actores viales debemos seguir para transitar de manera segura en la vía, ¿correcto? Vamos a hablar seguidamente de los decretos presidenciales promulgados por el presidente de la República. Como ejemplo podemos tener el decreto 2106 de 2019, que es la famosa ley antitrámites, y a través de este decreto pues se minimizaron, no se quitaron, se suprimieron algunos trámites de las actuaciones administrativas en el país. Acá tenemos los decretos territoriales o locales. Estos pueden ser departamentales o pueden ser municipales, distritales, metropolitanos, entre otros. Atención, porque como ejemplo de estos decretos tenemos los decretos como el de restricción a la movilización, llamado pico y placa. Mira que este es local, es territorial, solo va a aplicar en la jurisdicción donde se encuentre la autoridad que lo promulgó, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar ahora con las resoluciones. Estas son diferentes respuestas o decisiones administrativas que las entidades profieren sobre temas específicos. Por ejemplo, si algún conductor
es sorprendido conduciendo en estado de embriaguez, este conductor apela a ese comparendo ante la autoridad competente y a través del proceso administrativo contravencional se define probatoriamente que él no fue contraventor, entonces la entidad administrativa, en este caso la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad, expedirá una resolución donde resuelve que ese conductor no es infractor y por lo tanto le devuelve su licencia de conducción y no habrá lugar a la imposición de la sanción llamada multa, bueno, y otras sanciones que tienen este tipo de infracciones. ¿De acuerdo? Hay otra, en la pirámide también encontramos otros actos administrativos que pueden ser comunicaciones, circulares, entre otras cosas, proferidas también por las autoridades. Perfecto, ahora cuando nos preguntan, Nicolás, ¿en dónde rige el Código Nacional de Tránsito? Atención, es bien importante esta pregunta porque como ya lo hemos mencionado, el artículo primero de nuestro Código Nacional de Tránsito establece que las normas del Código Nacional de Tránsito rigen en todo el territorio nacional, es decir, no solamente en las vías públicas, sino también en las vías privadas. Por ejemplo, esta glorieta, que es la glorieta en Calarcá, Quindío, es una vía pública administrada en este caso por Invías, pero también tenemos vías privadas como las de la estación de servicio, como las del hotel, como las del parqueadero. Allí adentro también rigen las normas descritas en el Código Nacional de Tránsito. Regulan la circulación de los peatones, de los usuarios, de los pasajeros, de los conductores, de los motociclistas, de los ciclistas. Inclusive regulan las actuaciones de las diferentes autoridades de tránsito, como lo son los agentes de tránsito o los miembros de la Policía Nacional en la especialidad de tránsito y transporte. Este artículo nos indica que en desarrollo de lo dispuesto del artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano, tú y yo, tenemos derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero por supuesto estamos sujetos a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de todos los habitantes. Por lo tanto, es que como un ejemplo, existen las señales de velocidad máxima porque a través de esas señales se regula la circulación adecuada por los diferentes tramos viales, ¿correcto? Avanzamos. En el artículo segundo de nuestro Código Nacional de Tránsito encontramos las definiciones del código. Son nada menos y nada más las diferentes definiciones que tú y yo como actores viales debemos conocer para dar una correcta interpretación a las normas de tránsito. Por ejemplo, allí nos indican el significado legal o el concepto legal de la glorieta. Acá tenemos nuevamente la glorieta de Calarcá, Quindío, para iniciar hacia el alto de la línea y cruce de la cordillera central. En el artículo segundo podemos leer que la glorieta como concepto es la intersección donde no hay cruces directos, sino maniobras de entrecruzamientos y movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central. Para este caso, quiero que notes que se hacen hacia el lado izquierdo o contrario a las manecillas del reloj, pero mira que jurídicamente y técnicamente se encuentra dispuesto su concepto en el Código Nacional de Tránsito. Vamos a revisar otro concepto más. Voy a ir al concepto del accidente de tránsito, porque para nosotros en el cruce de la cordillera central es muy importante tenerlo en cuenta en virtud de que toda nuestra campaña de seguridad vial está enfocada en reducir esos siniestros viales o llamados accidentes de tránsito, ¿de acuerdo? Accidente de tránsito, evento generalmente involuntario. Estamos claros, nadie se quiere accidentar, pero como ya lo hemos dicho, ¿por qué tantos accidentes? El código refiere que es un evento generalmente involuntario, ¿de acuerdo? Generado al menos por un vehículo en movimiento, es decir, que hay un requisito legal. Ejemplo, si hubiese un vehículo parqueado acá en la vía, ¿de acuerdo? Y viene una persona caminando y se golpea por no darse cuenta que ahí estaba ese vehículo y al golpearse recibiera una lesión personal, pues no estaríamos de cara a un accidente de tránsito, sino por el contrario a otro tipo de evento, ya que en este caso en especial que acabamos de proponer, el vehículo no se encontraba en movimiento. ¿Me copias la idea? Vamos a avanzar con la lectura. Que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas dentro del lugar o zona de influencia del hecho. Mira que ese evento de tránsito que estábamos formulando debe primero que todo integrar por lo menos a un vehículo en movimiento. Segundo, muy importante, debe generar daños a los bienes de las personas o inclusive la ley indica
que para que se entienda como accidente de tránsito adicional a todo el tema del vehículo en movimiento, ¿cierto? Debe generar daños a personas o a bienes involucrados en él. Entonces los daños materiales a los bienes o las lesiones personales, inclusive la fatalidad en las personas. Y al final nos decía que afectaba la normal circulación de los vehículos que circulaban por la zona o zonas comprendidas dentro de la zona de influencia del hecho, es decir, que genera una congestión vial. ¿Correcto? Mira el valor del artículo segundo. Allí podemos datearnos muchísimo frente a los conceptos integrados en el código. Vamos a avanzar. El artículo 3 de nuestro Código Nacional de Tránsito indica que para los efectos de la presente ley, es decir, de la ley 769, son autoridades de tránsito en su orden las siguientes. Atención. Primero, el Ministerio de Transporte. Nótese cómo el Ministerio de Transporte es la autoridad suprema en tránsito y transporte en el país. Segundo, los gobernadores y alcaldes. Por supuesto, ellos son la primera autoridad en tránsito y transporte en sus municipios o en sus departamentos. Por lo tanto, pueden formular normas como decretos para poder regular la circulación en sus territorios. Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital. Allí encontramos, por ejemplo, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de la Gobernación del Tolima, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio en donde tú te encuentres, la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá, entre otros. Dice la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte. Por eso es que nuestros compañeros son autoridades operativas de tránsito y transporte y en este caso están ejerciendo sus funciones de control y prevención de accidentes de tránsito. También se encuentran los inspectores de policía y los inspectores de tránsito, corregidores o quienes hagan sus veces en sus entidades. ¿Por qué? Porque hay municipios de los departamentos donde no se encuentra un grupo operativo de tránsito o simplemente no hay un convenio con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Por lo tanto, son estos funcionarios los llamados a atender las diferentes situaciones que se presenten de tránsito en su jurisdicción. Avanzamos. La Superintendencia de Puertos. Esta es una entidad que regula, que vigila a todos los obligados a dar cumplimiento a las regulaciones de transporte. Allí están los terminales de transporte, están las empresas de transporte, están los CEA, Centro de Enseñanza Automovilística, entre otros. ¿De acuerdo? Las fuerzas militares, para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5 de este artículo, y ese parágrafo 5 lo que indica es para labores de regulación de tránsito, es decir, no imposición de comparendos, no conocimiento de accidentes de tránsito en aspectos de investigación, entre otras cosas. Y finalmente nos habla el artículo 3 sobre las autoridades de tránsito enfocadas a los grupos operativos de agentes de tránsito y transporte de los diferentes municipios, distritos o ciudades, ¿correcto? Que son las personas investidas con la autoridad de tránsito que normalmente se encuentran con uniforme de color azul y que por supuesto tienen la finalidad de controlar el uso correcto de las vías y abocar las investigaciones de los accidentes de tránsito que les sean reportados. Vamos a avanzar. Y después de este salto al artículo 30 vamos a hablar del equipo de prevención y seguridad, el conocido como equipo de emergencias o kit de emergencias que portamos en los vehículos. Atención, porque el artículo 30 de la ley 769 de 2002 indica lo siguiente: ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo. Y atención, debemos hacer una pequeña precisión. Resulta que en el artículo segundo se establece que la bicicleta es un vehículo. En ese mismo artículo se establece que la motocicleta también es catalogada como vehículo. Por lo tanto, es muy importante entender que el artículo 30 está orientado a su cumplimiento a aquellos vehículos de 4 o más ruedas. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar con los numerales del artículo. Primero, un gato con capacidad para elevar el vehículo. Esto lo que significa es que debe portar un elevador hidráulico, mecánico o neumático, ¿cierto? Y no es el mismo el que va a portar, por ejemplo, la patrulla al que va a portar el bus, en virtud de la diferencia de pesos que este equipo debe elevar, ¿correcto? En caso de una contingencia o varada. Segundo, una cruceta. Tercero, 2 señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soporte para ser colocadas en forma vertical, o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o destello. También es importante allí
Sabemos que hoy en día se comercializan los conos de seguridad, también nos podrían servir. Si me lo preguntaras a mí, como experto en seguridad vial, te diría, no solamente portar 2 conos, es importante portar tal vez 4 conos, porque estos conos nos van a servir para realizar una correcta canalización del flujo vehicular en caso de una contingencia que sufra nuestro vehículo, ¿correcto? Adicionalmente, para que estos conos no ocupen mucho espacio, en el comercio encontrarás conos que son retráctiles, que deben ser apropiados al tamaño de tu vehículo. Hemos visto como en muchos casos se ha tratado de señalizar con conos de tal vez 10 o 15 centímetros que no son los apropiados ni son diseñados para este tipo de contingencias. Cuarto, un botiquín de primeros auxilios. Atención, porque el botiquín en Colombia para los vehículos está regulado, sí, más no su contenido. Entonces es importante contar con un botiquín que efectivamente salve vidas y no que simplemente nos sirva para llenar un requisito por parte de las autoridades, ¿correcto? Un extintor. Este extintor también debe ser proporcional al tamaño del vehículo. Para los vehículos livianos recomendamos un extintor de 10 libras y atención, para todos los vehículos los extintores como medida o como recomendación deberían tener manguera para que su manipulación sea más seguro para la persona que va a reaccionar ante la emergencia. Avanzamos. 2 tacos para bloquear el vehículo. Claro, las vías, por ejemplo, nuestro cruce de la Cordillera Central es una vía que en su mayoría es pendiente. Puede ser, dependiendo del sentido, o pendiente ascendente o pendiente descendente. Pues mira que en cualquier tipo de contingencia o varada novedad, pues vamos a necesitar de estos elementos también pertinentes al tamaño del vehículo, preferiblemente de madera, que nos ayuden a minimizar el movimiento del vehículo cuando estamos realizando cualquier tipo de maniobra de desbarre. Avanzamos. 7. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. Estas también pueden ser reemplazadas por la herramienta original que trae el vehículo ya desde su fabricante, ¿correcto? 8. Llanta de repuesto. La llanta de repuesto debe ser una llanta que se encuentre tal vez en las mejores condiciones para que al momento de cambiarla no genere riesgos de explosión o de algún daño, por ejemplo, si la llanta estuviera menos inflada que la presión que recomienda a su fabricante, ¿de acuerdo? Ya comprendemos que la tecnología y diferentes marcas ya no traen una llanta de repuesto, sino una llanta temporal que solo sirve para llevar el vehículo máximo 80 kilómetros por hora y para ser cambiada lo antes posible mientras que se soluciona la contingencia de la otra llanta. Incluso debemos tener en cuenta como actores viales que hay marcas en el mercado donde ya los vehículos ni siquiera de fábrica vienen con una llanta de repuesto. Entonces, para tener en cuenta en los diferentes controles de las autoridades operativas de tránsito. Y finalmente, el Código Nacional de Tránsito establece en el punto 9 una linterna. Esta linterna es muy importante que esté cargada o con las pilas de manera correcta porque nos va a servir en ambientes de baja luminosidad. ¿Estás de acuerdo que este artículo es supremamente importante no solamente para dar cumplimiento normativo, sino para estar preparados en caso de emergencia vial? ¿Correcto? Avanzamos. Llegamos al título número 3 del Código Nacional de Tránsito y es muy importante para nosotros por lo siguiente. Ojo, atención, este título nos habla de las normas de comportamiento. ¿De quiénes? Pues de todos nosotros, los actores viales que hacemos parte de la movilidad, ¿correcto? Allí encontramos como primer artículo el artículo 55 que indica lo siguiente: comportamiento del conductor, pasajero, peatón. Atención, toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón debe comportarse de manera que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades. Este es uno de los artículos base de las normas de comportamiento vial, porque allí sencillamente nos están indicando que debemos transitar cumpliendo y de manera segura. Repite conmigo la siguiente frase: la clave en la seguridad vial, espera, no escuché, otra vez, más fuerte. La clave en la seguridad vial para evitar accidentes de tránsito es hacer caso, ¿de acuerdo? Vamos a dejar este capítulo hasta acá. Arrancamos con las normas de comportamiento vial, así que recuerda, si tienes algún tipo de pregunta, puedes dejarla en los comentarios del video. Suscríbete y ayúdanos a compartir este video. Necesitamos, con el cruce de la Cordillera Central, llegarle a todos los colombianos que utilizan las vías en el territorio nacional. El mundo
mundo necesita de héroes, como tú y como yo. Pensar, sentir, pero lo más importante, actuar. Chao, chao. Colombia, potencia de la vida.